buenos días. Bueno, vamos a continuar con la sesión de AIAS del día de hoy. Entonces, en primer lugar les voy a pedir que se ubiquen, obviamente, mirando hacia este lado, de frente. Y por supuesto, pues que pongan mucha atención. Entonces, pues ustedes seguramente ya con el profesor Fabio de la unidad de bioquímica venían hablando de un desorden importante que son las disfunciones ácido-base, ¿cierto? ¿Eso fue lo que revisaron ahorita? Bueno, entonces ahora nosotros vamos a hablar de un tema muy importante que son los errores innatos del metabolismo. Ustedes ya conocen todos los procesos metabólicos, ¿cierto? ¿Ya lo revisaron? ¿Sí? Bueno, me gustaría saber por qué se caracterizan esos procesos metabólicos. ¿Qué tienen de especial los procesos metabólicos? Están mediados por enzimas, muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Dime? Sirven para mantener la homeostasis, digamos, de los procesos en general y de los componentes que hacen parte de esos metabolitos, ¿cierto? De ese proceso metabólico. Ahora, ¿cuántos procesos metabólicos, digamos, cuántas moléculas podría uno involucrar en los procesos metabólicos? Muchas, ¿cierto? Cualquier cantidad. Pero básicamente nosotros pensamos que existen digamos que las tres grandes macromoléculas, y por eso hablamos de tres procesos claves. Entonces nosotros hablamos de metabolismo de carbohidratos, ¿cierto? Metabolismo de lípidos y metabolismo de compuestos nitrogenados. Eso ustedes ya lo conocen, ¿cierto? Bueno, entonces acá su compañero nos dice, estos son procesos que están caracterizados porque son manejados por enzimas. ¿Qué función van a cumplir las enzimas? Para que se dé más rápido. Son catalizadores, sirven para que se den, pues efectivamente mucho más rápido cada uno de esos procesos, ¿cierto? Pero si nosotros pensamos que esos procesos metabólicos están guiados por la actividad enzimática, entonces debemos pensar que esa actividad enzimática pues debe estar regulada. ¿Cómo se regulan los procesos metabólicos? ¿O cómo regulamos la actividad de esas enzimas en los procesos metabólicos? ¿Con la ayuda de qué? ¿No sabemos? Bueno, pues les cuento. Con la ayuda de hormonas. Entonces, en el caso, por ejemplo, del metabolismo de carbohidratos, pues vamos a pensar que es la insulina la que nos va a ayudar a regular esos procesos, ¿sí? Si nosotros hablamos de un proceso en un periodo post-ingesta. Ahora, si nosotros pensamos en un proceso metabólico que está en ayuno, pues no va a ser la insulina la que va a regular esos procesos, va a ser otra hormona que será, en este caso, el glucagón. Bueno, pero una cosa importante de considerar en los procesos metabólicos es que si bien están guiados o están asociados a la actividad enzimática, entonces debemos pensar qué es lo que pasa cuando hay una disfunción en esa actividad enzimática. Entonces es cuando entramos a hablar de lo que se denominan los errores innatos del metabolismo. ¿Listo? Entonces aquí, esta tablita nos está presentando algunos, digamos que ejemplos de este tipo de enfermedades, ¿sí? Si ustedes se fijan acá, nos hablan de enfermedades por defecto en la síntesis o catabolismo de moléculas. Entonces, acá se reconocen, por ejemplo, enfermedades lisosomales, peroxisomales, asociadas entonces con el metabolismo de carbohidratos. Si ustedes recuerdan, en el metabolismo de carbohidratos, pues digamos que es un proceso que nos sirve para
asociar algunos componentes al metabolismo de los lípidos. Entonces, si hay problemas, entonces, por ejemplo, vamos a tener inconvenientes con el metabolismo de polisacáridos, ¿sí? Vamos a tener inconvenientes con el metabolismo de esfingolípidos, que son lípidos necesarios para las membranas. Vamos a tener dificultades, entonces, por ejemplo, con enfermedades asociadas a alteraciones de transporte y procesamiento intracelular, si es que no se puede generar esos componentes para que se desarrollen estas actividades. Ahora, si nosotros tenemos acúmulo de algunas sustancias tóxicas, entonces esas sustancias van a generar algunos daños. Entonces, ahorita con el ejemplo que les voy a poner lo vamos a ver más exactamente. Entonces vamos a tener ese tipo de dificultades, como dificultades también por el déficit energético, porque si nosotros no podemos pues hacer el proceso metabólico adecuado, seguramente no vamos a poder obtener la energía necesaria para desarrollar los procesos en general. Entonces, ¿cómo se llama ese proceso por excelencia que nos da energía cuando nosotros hablamos de procesos metabólicos de carbohidratos? La glicólisis, exactamente. Será el primer proceso que debemos considerar no solo en periodos post-ingesta, sino en periodos de un ayuno, ¿cierto? Porque es el proceso por excelencia que nos va a dar energía. Pero entonces, si uno piensa en la glicólisis obviamente se inicia ¿con qué? ¿Con qué metabolito? Con la glucosa 6-fosfato, exactamente. Entonces yo debo pensar que, pues, evidentemente necesito es el monosacárido glucosa para que yo inicie ese proceso. Pero también debo considerar que ese proceso no solamente es dependiente de glucosa, puede ser dependiente de otros monosacáridos. ¿Como cuáles? La fructosa, muy bien. ¿Qué otro monosacárido recuerdan? La galactosa, entre otros. Entonces, aquí justamente vamos a hablar de un problema que se denomina la galactosemia, ¿sí? Ese es uno de los errores innatos del metabolismo. Acá hay una pregunta muy clave y muy importante para empezar a entender cómo se da ese problema, cómo se da ese error. Entonces acá la pregunta nos dice, ¿por qué la ausencia de una enzima que cataliza una de las reacciones de cualquier secuencia metabólica, por ejemplo alguna que comprenda 7 reacciones, puede comprometer el funcionamiento general de dicha secuencia? Es decir, ¿qué pasa si falla una sola de las enzimas? Entonces, si ustedes recuerdan el proceso de la glicólisis, así a nivel general, es un proceso que implica mínimo 10 reacciones. ¿Qué pasa si una de esas no funciona? No sigue, ¿cierto? Entonces podríamos pensar, si es glicólisis, no sigue, por tanto no obtendría suficiente ATP. Pero solo pasaría eso. ¿Qué más podría pasar? Señora. Exactamente, acumulación de esos componentes que hacen parte de las reacciones previas. Entonces uno lo vería como muy elemental, digámoslo así. Pero si nosotros tenemos en cuenta esta pregunta que nos hacen acá, pues vamos a ver, por ejemplo, este caso, si yo tengo una secuencia de 7 reacciones, será lo mismo que la reacción, digamos, las reacciones en general, se detengan en el primer, ahí esta cosita, acá, en la primera reacción, a que se detengan en la reacción número 7. ¿No? ¿Por qué no? Si se detiene en el 1, ni siquiera se puede llevar a cabo las 7. Si se detiene en el 1, por ejemplo, no se podrían llevar a cabo las otras reacciones, ¿cierto? Y si se detiene en las 7, pues posiblemente sí se lleva a cabo el resto, pero hay una alteración porque se mantiene, o sea, esa reacción deja flotando, por así decirlo, pueden ser o tanto aniones como cationes, y ahí es cuando vienen los problemas. Bueno, entonces voy a repetir lo que ustedes dicen, porque es que si me pongo a pasar el micrófono nos complicamos. Pero es cierto lo que tú estás diciendo. Una cosa es, si yo detengo aquí, en la reacción número 1,
evidentemente lo que puedo pensar es que las demás no se van a dar, ¿sí? Pero lo que también tengo que tener en cuenta es que voy a empezar a acumular seguramente el componente A, ¿sí? Ahora, si la reacción no se da aquí en el punto 7, la reacción número 7, entonces, claro, no voy a tener, seguramente voy a tener todas estas reacciones, ¿sí? Esta no se da, por tanto voy a acumular no solo el componente 1, sino los demás componentes. Y evidentemente, pues freno esta reacción aquí, no obtengo el componente principal, pero los demás sí. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que debemos pensar que generalmente pasa con los errores innatos del metabolismo. Ahora, señora. ¿En el fallo cuál es mejor? ¿El fallo en una enzima entre el paso 1 o el 7? O sea, ¿cuál es menos nocivo? Bueno, esa es una excelente pregunta. Aquí me preguntan es, ¿cuál fallo es menos nocivo? ¿El que sea en el 1 o que sea en el 7? ¿De qué dependerá, señor? ¿De qué tipo de reacción se lleva a cabo? Depende de qué tipo de reacción se lleve a cabo. Eso es cierto, ¿sí? También del producto de la reacción. Exactamente, del producto de la reacción, de, digamos, qué tanto daño me puede hacer a mí, por ejemplo, si yo pienso que esto fuera glicólisis, qué tanto daño me puede hacer a mí acumular glucosa, si es que así se inicia la reacción. Podría generarme una hiperglicemia, claro, ¿sí? Pero ¿la podría controlar de alguna manera? Sí. Si yo pienso que, por ejemplo, esto es galactosa, como se inicia el proceso metabólico, ¿será que es problema que yo acumule galactosa? Entonces debo pensar en dos cosas. ¿Es problema que la acumule? Veremos. ¿Cómo la puedo controlar? ¿Sí? Porque es que si a mí me dicen, acá se me genera una cantidad de glucosa importante, se mantiene una cantidad de glucosa importante, esa cantidad de glucosa, ¿la puedo controlar? Pues sí, pero... Es muy posible que la pueda controlar, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué haría para controlarla? Por ejemplo, Suministro insulina. podría suministrar insulina si es que la deficiencia está ahí. ¿O qué más podría hacer? ¿Ejercicio? Pues si eso me ayuda a bajar los niveles de glucosa, pues seguramente lo consideraría, aunque yo no estaría muy segura. Pero ¿qué haría? ¿Qué más podría hacer directamente? Estimular el páncreas para... Lo más fácil. Perfecto, reducir la ingesta simplemente, ¿cierto? También es necesario que... Bueno, señor. Pero en ese caso, pues todo finalmente se termina convirtiendo en glucosa en algún punto, pues ya sea por glucosa, Entonces no sería tan fácil. Eso es lo que yo tengo que considerar. ¿Cómo la puedo modular? ¿La puedo modular endógenamente, exógenamente? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Entonces ahí es donde voy a dar respuesta a lo que nos dice acá su compañera. ¿Qué es más problema? ¿Aquí o aquí? En dependencia de cómo pueda yo modular esos metabolitos, también lo puedo pensar. Pero normalmente, si yo lo que estoy pensando es que hay un daño aquí genético en la actividad de esta enzima, seguramente estoy acumulando muchos metabolitos. Lo otro que debo pensar, espérame un segundo, es que ¿qué puede pasar con esos metabolitos? ¿Solo se acumulan o adicionalmente que se acumulan pueden generar otras reacciones? Pues claro, porque depende, si allá no se lleva a cabo y hay unos, digamos, que tienen hidrógenos libres, pues allá sí tienen para cazar un hidrógeno, pues sencillo, esa reacción se va a ver favorecida y recoge el hidrógeno y la va a llevar a cabo. Y puede ser la reacción de otro tipo, o sea, no específicamente tiene que ser de las 7 reacciones que vemos acá, sino de otro tipo. Bueno, es que lo que estoy preguntando es que si se pueden generar otras reacciones, ¿sí? Entonces, en última sí se pueden generar y eso lo que va a pasar es que va, digámoslo así, va a despertar la actividad de otras enzimas que pueden desviar esos metabolitos a algunas sustancias que no pueden ser muy benéficas para el organismo. Entonces, acá yo les traje un ejemplo. Ay, me devolví. Acá yo les traje un ejemplo y es el que tiene que ver con la galactosa. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la fuente en la dieta de galactosa? La leche.
¿De qué manera me da lugar a la galactosa? La lactosa, ¿cierto? La lactosa es un, ¿qué? Monosacárido, disacárido, polisacárido. Es un disacárido de glucosa y galactosa, ¿cierto? Entonces, la fuente en la dieta, lo que debemos pensar acá, pues efectivamente todos los productos lácteos, ¿cierto? ¿Dónde se degrada esa lactosa? En el intestino, ¿cierto? Y nos conduce entonces a los monosacáridos, porque siempre lo que se debe considerar es que son los monosacáridos los que yo voy a tomar para metabolizar. Entonces, una vez se hace el proceso digestivo, posteriormente esos productos de la digestión, monosacáridos en este caso, pues se van a ir al torrente sanguíneo, se van a ir a nivel hepático y se van a ir seguramente a los otros tejidos para proporcionar energía. Efectivamente acá entonces obtengo galactosa. ¿Qué importancia tiene esa galactosa en el organismo? ¿Es muy importante consumirla? Pues depende. ¿Depende de qué? Pues si está supliendo la cantidad de glucosa A ver. que necesito. O sea, pues depende si yo estoy, pues yo estoy obteniendo de ahí glucosa que es necesaria para realizar muchos procesos metabólicos, ¿cierto? Pues si yo puedo suplir de alguna manera esa cantidad de glucosa, pues no tanto, me parece. No, pero la pregunta es, ¿la galactosa resulta ser muy esencial para el organismo? Y la galactosa como tal. Señora. Pues depende de la edad, porque los bebés es muy importante para ellos porque ellos no consumen otros azúcares. Bueno, pero esencialmente aquí podemos pensar es digamos que a partir de esa lactosa que el bebé consume, pues consume también glucosa, ¿cierto? Vienen las dos cosas, la glucosa y la galactosa, dime. Pero pues también hay unas proteínas que se glicolizan con galactosa, ¿no? Y por ejemplo los antígenos sanguíneos no se da por ejemplo a nivel de galactosa. Sí. Acá me están hablando de la importancia de los antígenos sanguíneos, ¿sí? Entonces vamos a ver que existen varios componentes que son dependientes de esa presencia de galactosa, son dependientes de varios monosacáridos que me construyen esas moléculas y que son moléculas claves como ese buen ejemplo que tú nos das, el de los antígenos. Entonces sí va a ser muy importante que la consumamos, pero entonces ¿qué pasa? Dime. Entonces, ¿qué pasa si tengo un paciente que tiene es intolerante a la leche, bueno, como se diga, y aparte de eso es diabético? Bueno, aquí hay varias cosas que nosotros debemos considerar. Primera, ¿cuáles son los problemas asociados a digestión? Y otra, ¿cuál es un problema asociado a metabolismo? Que las dos cosas son completamente diferentes. Entonces, lo primero que tú preguntas es, ¿qué pasa si la persona no puede digerir la lactosa? ¿Cierto? Porque hay una carencia también de una enzima, que es la lactasa, que no me permite degradarla. Entonces, en ese caso, pues hay soluciones porque yo puedo proporcionarle a la persona la leche deslactosada, ¿sí? Que ya sabemos es leche que está degradada, ¿sí? Están divididos los componentes. Pero, en el caso de un proceso metabólico, el proceso metabólico sí es más difícil de controlar, en dependencia de cuáles son los daños. Entonces, en ese caso, pues evitar la leche. Ahora, evitar la leche no, tengo la solución ahora de la leche deslactosada. Pero en el caso de un proceso metabólico donde yo no puedo hacer una degradación o hacer todos los pasos que corresponden al metabolismo de la galactosa, digamos que de las primeras cosas que se recomienda es evitar el consumo de la leche, justamente por eso, porque no la puedo metabolizar. Y el proceso metabólico me va a implicar un daño mucho más grande que el proceso digestivo, ¿sí? Puede que yo la digiera, puede que obtenga los dos componentes, glucosa, galactosa, pero al final, si no la puedo metabolizar, los daños ya vamos a ver que son mucho mayores. ¿Listo? Ahora, entonces, acá esta diapositiva es más para recordarles a ustedes los procesos metabólicos asociados a otros monosacáridos distintos a glucosa. ¿Dónde confluyen
esos procesos. ¿En dónde? En la glicólisis. ¿Eso es claro para todos? ¿Sí? Si mira la diapositiva, ¿sí se ve claro que confluyen en el proceso de la glicólisis? ¿Sí o no? Bueno, si lo ven tan obvio, entonces des en cuenta que los procesos glicolíticos, el proceso glicolítico es un proceso central, es un proceso dinámico, es un proceso que necesito esencialmente ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué, jóvenes? Para tener energía. ¿Cuánta energía yo obtengo del proceso glicolítico? Solo del proceso glicolítico. ¿Eran 4 qué? 4 moléculas de ATP, pero 2 netos, ¿cierto? 2 netos, ¿por qué? Porque el proceso glicolítico se divide en 2, ¿cierto? Una fase preparatoria y una fase de culminación. Esa fase de preparatoria implica ATP. Necesito ATP. Y la fase de culminación me genera ATP, ¿cierto? Entonces el producto neto van a ser 2 moléculas. Pero ¿por qué ustedes rápidamente me contestaron que 36 de ATP? ¿Por qué? Porque la glicólisis está asociada justamente al proceso de respiración celular. Entonces, ese proceso de respiración celular, con todos los cofactores, con todo el ATP que genera la glicólisis, con todo el ATP que me genera el proceso de respiración celular, finalmente me conduce a 36 moléculas de ATP. Ahora, si yo estoy hablando de la galactosa, entonces des en cuenta ya en la diapositiva, ahí, ¿sí? ¿De dónde viene esa galactosa? Ya decíamos que de la lactosa, ¿cierto? ¿Y cómo entra la glucosa aquí y la galactosa? ¿Cómo entra al proceso glicolítico? Acá lo que estamos viendo es la galactosa, glucosa, fructosa, manosa, como los monosacáridos que van a entrar a esa ruta de glicólisis, ¿cierto? O sea, ¿cuál de todos ellos puede ser más efectivo para generar energía? ¿Cuál de todos entra primero? La glucosa, evidentemente, ¿cierto? Ahora bien, si yo considero de qué manera entra la galactosa a ese proceso glicolítico, entonces debo pensar en esta serie de reacciones que se presentan acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que necesito para que entre la galactosa a ese proceso? ¿Qué necesito? ATP, evidentemente, ¿cierto? ¿Para que actúe qué enzima? ¿Cuál? ¿Qué es una quinasa? Una enzima que fosforila, ¿cierto? Entonces lo que yo estoy viendo acá es cómo esa galactoquinasa, por ayuda del ATP, me va a permitir a mí la fosforilación de la galactosa. Pero si veo allá en ese proceso, esa galactosa 1-fosfato debe ser transformada a glucosa 1-fosfato para que pueda entrar justamente al ciclo, a la vía de la glicólisis, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Que esa galactosa 1-fosfato debe utilizar otras enzimas, y primero debe utilizar entonces evidentemente una transferasa que va a permitir el intercambio, ¿sí?, de galactosa a glucosa.
Entonces, si ustedes recuerdan, cuando se habla de procesos metabólicos, una de las cosas que uno debe tener en cuenta siempre es que las moléculas deben ser activas para que justamente se dé el proceso metabólico. ¿Con qué las puedo activar? Fosforilándolas porque me da energía, muy bien. ¿De qué otra manera las puedo activar? Entonces, una de las formas de activarlas es a partir de esas moléculas de UDP que yo le uno. ¿Qué es el UDP? Uridildifosfato, ¿cierto? Entonces, lo que yo veo acá es que es un proceso que me requiere alta energía. No solo requiere de ATP, sino requiere también de UTP. Entonces, esto es para que yo pueda hacer esa transformación, ¿sí? Y generar la glucosa 1-fosfato. Ahora, esa glucosa 1-fosfato, posteriormente, la transformo con la ayuda de una mutasa a glucosa 6-fosfato. Es decir, estoy cambiando la posición del grupo fosfato. ¿Por qué es necesario hacer eso? Porque cuando se está haciendo la glicólisis está secuestrada en la célula y a menos que sea 6-fosfato no puede salir. A menos que no sea 6-fosfato, pues la otra enzima no la va a poder reconocer, ¿sí? Entonces, evidentemente lo que necesito es que se mantenga esa secuencia. Ahora bien, si yo reconozco este proceso, entonces debo pensar en una situación como la que se presenta acá, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar evidentemente cuando yo no voy a tener la actividad de una de esas enzimas de ese proceso? Entonces, perdón, me devuelvo. Fíjense en una cosa aquí de la que ya veníamos hablando. Ay, Dios. Aquí. Aquí. Aquí ya casi. Bueno, esta cosa no funciona. Bueno, ¿qué va a pasar si yo reconozco que todo este es el proceso más importante del metabolismo de la galactosa para que entre a glicólisis? ¿Qué va a pasar si yo tengo fallas en una de estas enzimas? No va a poder ser transformada a glucosa y seguramente podrá acumularse. Será lo mismo que yo tenga fallas aquí, a que tenga fallas aquí, a que tenga fallas aquí, a que tenga fallas aquí. No es lo mismo, ¿cierto? Pues sucede que si yo tengo fallas en la galactoquinasa, ¿qué podría pasar? Habría acúmulo de galactosa, que según dicen los médicos, pues parece ser que no es muy grave, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar si yo tengo una falla en esta enzima? Aquí en la transferasa. Puedo tener acúmulo de galactosa 1-fosfato. Aparentemente, esos serían los problemas, acúmulo de, ¿sí? Pero, si nosotros revisamos, y ya les dejo el caso puntual, si nosotros revisamos y tenemos en cuenta qué es lo que pasa con esas reacciones, nos debemos fijar en que esa galactosa pues no se va a quedar ahí como tan quietica, ¿no? Esa galactosa no solo se puede acumular, puede activar esta enzima, la aldosa reductasa, ¿sí? Esa aldosa reductasa que no aparece en el proceso normal, viene a aparecer ahora para generarme una molécula que se denomina galactitol. Por otro lado, puede suceder que se dé la formación de esta sustancia, el galactonato, a través de la activación de esta enzima que se llama galactosa deshidrogenasa, es decir, a través de un proceso de oxidorreducción. Eso en primer lugar, y digamos que eso sería uno de los signos más importantes que se presentan cuando se habla de esta enfermedad, ¿sí? No solo el acúmulo de galactosa, sino el acúmulo de otras sustancias derivadas de esa galactosa. Entonces, lo que yo les decía anteriormente, es como si yo despertara la actividad de otras enzimas que no estaban activas.
enzimas que se van a activar es porque yo tengo mucho sustrato de galactosa, que como no se puede venir en esta vía normal, se va a desviar a generar otros metabolitos. Entonces, este galactitol se va a acumular esencialmente en la retina. Este galactonato se va a acumular esencialmente en el hígado, ¿sí? Y pues en general, pues eso obviamente me va a generar muchos trastornos. Ahora, ustedes ven aquí que están marcadas pues varias enzimas, ¿cierto? Entonces, esta enzima, que es la quinasa, aquí hay otra enzima que me va a permitir este paso a formación de UDP-galactosa. Esta otra enzima, que es la transformación de galactosa 1-fosfato a glucosa 1-fosfato, ayudada por estas otras, etcétera, ¿sí? El objetivo final es que yo obtenga la glucosa 6-fosfato, ¿listo? Ahora, acá nosotros estamos viendo es cuáles son, digamos, esas enzimas que son más reconocidas cuando yo hablo de un error innato del metabolismo. En este caso, ¿no? Esto es solo un ejemplo. Entonces voy a encontrar que esencialmente estas tres enzimas que estoy viendo aquí descritas en la parte de abajo son las enzimas, digamos, que se han visto más afectadas cuando yo hablo de ese tipo de errores innatos. Entonces, lo que les decía, cuando yo hablo de la galactoquinasa lo que va a evitar, si no está presente, me va a evitar es que se fosforile la galactosa y que continúe el proceso completo. Y se dice que es la menos grave, se acumula la galactosa, ¿sí? Se acumula la galactosa. En el caso de que falle la galactosa 1-fosfato-uridiltransferasa, ¿sí? Que es la que nosotros ubicamos, ¿qué se me hizo? Aquí en la segunda reacción, ¿sí? Esta resulta ser muy importante y muy clave. Este es el caso de la galactosemia clásica, es lo que se conoce como galactosemia clásica, y si ustedes revisan en los libros, es la que me va a generar pues muchísimos más inconvenientes, ¿sí? Hay una galactosemia que la denominan clásica, que genera todos los problemas asociados, como ya les venía mencionando, y hay una galactosemia que se dice es clásica pero no es tan severa. Eso está en dependencia de que, primero, digamos en el primer caso lo que va a pasar es que hay mutaciones a nivel genético que no permiten entonces la transcripción de la enzima, no se genera esa enzima, y eso normalmente se debe pues a un problema más asociado obviamente a la parte genética, un problema más asociado a cómo ha sido esa, digamos, esa respuesta a ese proceso de transcripción, o qué es lo que los padres le han transmitido a esos hijos genéticamente. Ahora, en el otro caso, cuando es una galactosemia clásica leve, se dice que la enzima se alcanza a expresar, pero se expresa en una proporción muy baja. Es decir, algo del proceso se alcanza a dar, pero no alcanza a ser completo, ¿sí? El otro caso de la galactosemia es cuando hay deficiencia en la epimerasa. Cuando hay deficiencia en esa epimerasa, entonces pues el proceso también se ve afectado, pero no es tan común como sucede con la galactosemia clásica. Ahora, cuando nosotros hablamos de errores innatos del metabolismo, pues no solo hablamos de galactosemia, como veíamos en la tabla inicial, sino hablamos de muchos otros problemas asociados. Entonces, la conclusión, digamos acá, es que cuando yo hablo de un error innato del metabolismo, evidentemente hablo de que no hay la expresión de una enzima especial para que genere un proceso metabólico, ¿sí? Si eso es así, ¿qué tan recurrente puede ser la presentación de esta enfermedad? ¿Ustedes qué creen? Si yo tengo en cuenta de qué depende esa enfermedad, ¿cierto? Si yo tengo en cuenta dónde se origina la enfermedad, entonces, ¿es posible que se presente mucho, que se presente poco? ¿Qué creen ustedes?
A ver, los quiero escuchar. ¿Qué opinan? ¿Se da mucho? ¿Se da poco? ¿Es una enfermedad rara? Pero si uno se pone a pensar realmente, las fallas genéticas son comunes. A ver, te oigo. Pues según lo que yo leí, la galactosemia es una enfermedad en general rara, pero si uno se pone a mirar, digamos que son dependientes de mutaciones genéticas, sería común encontrar estas fallas en las personas. ¿Sería muy común? Pues un poco más común de lo que me parece, porque realmente es común. Bueno, hay varias cosas a considerar. Lo primero, tú tienes razón cuando dices que es una enfermedad rara, es una enfermedad que no se da mucho, realmente, no es tan recurrente, no son enfermedades. Los errores innatos del metabolismo tienen ese gran inconveniente, que justamente porque no se dan mucho, entonces no se reconocen fácilmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el médico normalmente ¿a qué se dedica? O reconoce mucho más fácil enfermedades que son recurrentes, que se dan continuamente, ¿sí? Entonces la tendencia de un médico va a ser a evaluar lo clásico, ¿sí? Entonces puede ser que se evalúe la glucosa, puede ser que se evalúen los lípidos, las grasas, puede ser que se evalúen muchas cosas que a veces ni siquiera están asociadas con procesos metabólicos. Entonces la tendencia general es eso, ¿sí? Pero no es por desconocimiento, ¿sí? Puede ser más bien porque justamente son enfermedades tan extrañas que el último recurso será evaluar los procesos metabólicos. Estas enfermedades se presentan ya desde la primera infancia, ya en los neonatos. Entonces, obviamente, si un bebé tiene problemas, ¿sí?, que puede tener problemas a nivel hepático, puede tener problemas a nivel de la retina, a nivel del sistema nervioso, entonces es muy difícil que un médico de una vez diga, esto se trata de un error innato del metabolismo, porque no es fácil de identificar. Señor. ¿Qué exámenes en sangre pueden determinar como la concentración de los? Pues los exámenes en sangre me pueden detectar qué tanta cantidad de galactosa, se puede tener, ¿sí? Se puede determinar también la actividad de las enzimas, ¿sí? Entonces, pues hay varias determinaciones que te pueden decir justamente eso. Pero lo que les digo, la tendencia normal es que no se reconocen fácilmente todos esos síntomas que el bebé está teniendo. Entonces, lo primero que se puede hacer en esos casos, pues es decirle a la mamá, pues que obviamente no siga lactando al bebé y que le dé otro tipo de productos que ahora se consiguen, digamos, médicamente, que se consiguen, evitando entonces la proporción de galactosa en esa leche para ese bebé, ¿sí? De manera que no se afecte su desarrollo, que no se afecte entonces sus demás procesos metabólicos, porque obviamente pues va a necesitar esencialmente de glucosa para poder continuar sus procesos vitales. Ahora, esta cosa no funcionó. Bueno, acá entonces hay un resumen de noticias, digámoslo así, donde se muestra pues cuáles son esos problemas. Entonces, como les decía, teniendo en cuenta ¿cierro? 2 segundos, ya vamos a terminar. Como les decía inicialmente, si ustedes revisan cuáles son esos síntomas que van a tener las personas que tienen ese problema de galactosemia, pues acá se manifiestan, acá están descritas algunas de esas características clínicas, ¿sí? Entonces, ¿por qué, por ejemplo, en el caso de la deficiencia de la quinasa se presentan las cataratas? De acuerdo con lo que ya vimos. ¿Qué se acumula?
Ah, bueno. Entonces se acumula en primer lugar la galactosa, y lo que ya vimos es que esa galactosa puede generar la activación de una aldosa que se traduce en galactisol, y que esa sustancia es justamente la que va a generar ese problema a nivel de los ojos. ¿Listo? Entonces, si recuerdan, estábamos diciendo que es un problema que se puede, digamos que tratar, pero que también lo que debemos considerar es que en este caso no es un problema tan grave, como si puede ser la deficiencia en GAL-T, que es el que hablamos de la galactosemia clásica y que me puede generar muchísimos inconvenientes. Bueno, acá en esta tabla, entonces lo que estamos presentando es precisamente a nivel de qué cromosoma o a nivel de qué gen estamos hablando, ¿sí? Son cromosomas distintos cuando hablamos de cada una de esas enzimas. Ahora bien, ahí nos explican pues cuál es el trastorno exactamente que se presenta en este caso. ¿Listo? Pero en todos los casos debemos considerar que se denomina una galactosemia. ¿Listo? Ahora, lo importante de considerar en todo este proceso o en todo este tema de los errores innatos del metabolismo es que no lo enmarquemos solo a la galactosemia. Hay muchos procesos que pueden estar afectados. ¿Qué pensarían ustedes, por ejemplo, si yo les dijera que hay una falla a nivel enzimático en la generación de glucógeno? ¿Qué podría pasar en la generación de glucógeno? ¿Se acuerdan de la síntesis de glucógeno? Sí, que también utiliza Se utiliza el UDP. Pero ¿qué podría pasar si yo no puedo generar glucógeno? ¿Sería grave? ¿No sería tan grave? ¿Ustedes qué podrían pensar? muy grave. ¿Muy grave? ¿No habría reservas de energía en momentos de ayuno? Pues sí había, pero no la primera línea. ¿Es compatible con la vida? Dime, ¿Es compatible con la vida? ¿tú qué pensarías? Tal vez, pero que la persona no viviría tan bien. Que tal vez, pero la persona no viviría tan bien si no tuviera glucógeno. ¿Será? Usaría otras fuentes para producir energía. Bueno, es muy difícil de considerar, ¿cierto? Digamos que una cosa importante que el médico siempre debe tener en cuenta es que no hay enfermedades sino enfermos, empezando por ahí, porque no todas las situaciones son iguales. No todas las situaciones son iguales porque justamente cada organismo puede tener una respuesta distinta. Entonces, si consideramos lo que nos están diciendo acá, es una primer fuente de reserva energética, entonces ¿yo qué puedo pensar? Que si no tengo glucógeno, ¿qué puede pasar? ¿Va a ir a qué? Bueno, va a usar los lípidos rápidamente, ¿cierto? Va a usar los lípidos porque esa es la segunda fuente de energía, digamos en casos de ayuno. ¿Y qué más puede utilizar? El metabolismo de compuestos nitrogenados. Entonces seguramente va a utilizar también proteínas y puede ser que lo utilice de una manera más rápida. Si eso es así, pues obviamente eso me puede generar problemas. Entonces es necesario que nosotros entendamos, a ver, escuchen por favor. Es necesario que nosotros entendamos la importancia de los procesos metabólicos, la importancia de el uso de esos metabolitos para cada una de las actividades claves del organismo, ¿sí? Entonces, si les digo, si hay deficiencia en glucógeno, ¿qué le puede pasar a esa persona? Ahora, ¿será fácil detectar esa carencia o esa deficiencia en la síntesis de glucógeno? ¿Ustedes qué creen?
lo que uno puede considerar es que seguramente la persona utiliza esas reservas y si las utiliza muy rápido, pues se puede adelgazar. Si es que estamos hablando solamente de ese problema. Porque puede ser, como les decía, que los productos que se acumulan pueden desviarse hacia nuevas reacciones. Entonces, eso es otra cosa que hay que considerar. No es solo se acumuló y ya. O sea, en este caso se acumuló la glucosa y ya. Asociado a eso, ese acúmulo de glucosa me puede activar otras respuestas. ¿Sí? Ahora, si yo pienso, por ejemplo, en el metabolismo de lípidos, pensemos en la generación de en la cetogénesis, por ejemplo, cuerpos cetónicos. ¿Eso puede ser grave? Sí, porque puede ser grave. No, me refiero a lo contrario, si no hay generación de esos metabolitos, de esos cuerpos cetónicos. No es tan grave, dices tú, ¿por qué? Pues porque no es la principal fuente, pero sí es grave porque en ausencia de glucosa ella actuaría. Y para el cerebro. Eso es un tema delicado, entonces fíjense lo importante que es reconocer como toda la ruta metabólica que nos puede dar lugar esos metabolitos. Si yo reconozco esa ruta metabólica, entonces seguramente me quedará más fácil decidir, ¿será grave o no será grave para mi paciente? Ahora, si yo pienso que, ¿para qué utilizo yo esos cuerpos cetónicos? ¿Para qué los utilizo? ¿O por qué se generan? Porque eso se genera normalmente, ¿cierto? ¿Bajo qué condiciones se generan los cuerpos cetónicos? Cuando hay un ayuno prolongado, ¿cierto? Eso en primer lugar. Los voy a utilizar como una reserva energética, entre comillas, ¿sí? ¿Por qué genero cuerpos cetónicos? ¿Por qué se pueden generar? Porque en caso de que haya entonces la primera vía que uno va a usar para darle energía al cerebro va a ser el cuerpo cetónico. No es la primera. Bueno, una cosa que, digamos que de emergencia, ya es un caso extremo, porque nosotros hablamos de un ayuno pues muy prolongado, ¿cierto? Pero ¿por qué se generan esas sustancias? Claro, no hay glucosa, pero entonces lo que yo debo pensar es que lo primero que va a hacer el organismo es generar glucosa, ¿cierto? Si no hay. Entonces utilizo los metabolitos y especialmente un metabolito del ciclo de Krebs, lo desvío hacia la formación de glucosa, ¿cierto? El oxalacetato. Si eso es así, el ciclo no se puede dar normalmente, luego el acetil-CoA empieza a acumularse, luego entonces me va a generar cuerpos cetónicos. Pero fíjense que para poder yo decidir que haya un error innato del metabolismo, pues tengo que reconocer todo el proceso completo. Ahora, si no se pueden generar esos cuerpos cetónicos, ¿qué puede pasar con ese acetil-CoA? Sería una pregunta. Ahora, ¿qué puede pasar si estoy en un ayuno prolongado y no puedo usar cuerpos cetónicos? Los cuerpos cetónicos son fuente de energía principalmente ¿para quién? Para el cerebro, sí señor. ¿Para quién más? Tengan presente siempre que cuando se habla de metabolismo, se habla de regulación y se habla de garantizar la actividad de órganos clave para el organismo. Entonces, entonces lo que debemos pensar es que justamente esos cuerpos cetónicos se utilizan para riñón, para corazón, para cerebro, ¿sí? Puede ser que sea fácil garantizar entonces esas actividades o esa actividad, a nivel de esos órganos. Seguramente no, seguramente voy a entrar en complicaciones. Bueno, entonces aquí la tarea es que pensemos justamente cómo son los procesos asociados a metabolismo para que yo pueda hablar de los errores innatos del metabolismo. ¿Listo? Entonces, esa es la inquietud que se les deja y
y ahora que hice el cosito. Y bueno, y si quieren, aquí pueden entonces copiar, ¿sí?, ese caso clínico que está asociado a esto que veníamos hablando, para que ustedes lo revisen. A ver, escuchen por favor. Para que ustedes lo revisen y lo consideren como una situación problema de evaluar. ¿Listo? ¿Tienen preguntas? ¿Es claro para todos? Bueno. Bueno, entonces muchísimas gracias por la atención, espero que les haya quedado claro.